bien, me da mucho gusto llegar al quinto mensaje de nuestra serie en Eclesiastés. Este libro tan interesante, tan vigente para nosotros, tan relevante, que esta serie la hemos titulado El verdadero sentido de la vida. Estamos llegando al quinto mensaje en el capítulo 4, así que quiero pedirte que vayas allá y que juntos pongamos ese tiempo en manos de nuestro Señor, que sea su Espíritu Santo quien nos dirija, que ayude nuestra mente a comprender con claridad sus palabras, pero también el que disponga nuestro corazón, nuestra voluntad, para que esto no sea solamente conocimiento, sino se pueda volver una realidad en nuestra vida. Padre Santo, damos gracias por el privilegio que nos das de un nuevo amanecer, pero también de venir a tu casa en el día del Señor. Sabemos que no es que este día es más importante que el resto, pero en cierta manera es especial porque tú santificaste el séptimo día al reposar durante la creación, después de tu obra, Señor. Y también, Señor, hoy nosotros, no solamente tomando en consideración que has mandado santificar un día, sino celebrando que nuestro Señor Jesucristo resucitó en un primer día de la semana, un domingo como hoy. Señor, rogamos que hoy su resurrección, más allá de que no es la fecha en que la gente habitualmente lo celebra, nosotros lo hacemos cada semana, Señor, recordando que por tu vida es que nosotros tenemos vida. Por tu resurrección nosotros podemos venir a tu palabra y encontrar en ella palabra viva que vivifique nuestro ser. Rogamos que hoy lo que tienes por hablar a cada corazón, la aplicación que tienes de tu palabra para cada uno de nosotros, pueda ser claramente entendida y fielmente obedecida, Señor. Lo rogamos así, sabiendo que nosotros y nuestra fuerza de voluntad son muy limitados. No nos alcanzan, Señor, para agradarte. Si así fuera, si eso fuera suficiente, tú no habrías enviado a tu Hijo, Señor. No nos habrías dado tu Espíritu Santo, pero sabiendo de que nuestras fuerzas somos incapaces, diste a tu Hijo para reconciliarnos contigo y que pudiéramos tener por tu Espíritu Santo la ayuda que nosotros necesitamos en esta vida para caminar contigo. Rogamos que hoy esa verdad pueda inundar y convencer nuestros corazones y transformar nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. He titulado el mensaje de esta mañana: uno no es suficiente. Uno no es suficiente. Se cuenta la historia, honestamente desconozco si es una historia verídica o no, pero se cuenta la historia de un hombre llamado Alfonso Berríos, que emitió hace algunos años un comunicado y lo publicó diciendo que ofrecía $25,000 de recompensa a quien fuera capaz de enseñarle a hablar a su cotorra, un periquito. Evidentemente el reto no era muy inusual, ¿verdad? Hay muchas personas que le han enseñado a hablar a este tipo de mascotas, algunas cuantas o a veces muchas palabras o frases que estos animalitos repiten. En realidad lo que llamó la atención de las personas e incluso de los medios de comunicación era la suma de la recompensa. Era mucho dinero para algo que muchas personas han conseguido. Así que en alguna ocasión se acercaron los medios y alguien le preguntó al señor Alfonso por qué ofrecía una suma de dinero tan grande para simplemente enseñar a hablar a un perico. Y este hombre dijo lo siguiente: a mí no me importa el dinero, yo daría todo por tener quien me hable. Ahí se enteraron que este hombre no tenía esposa, no tenía hijos, no le sobrevivían sus padres ni ningún familiar cercano. Había dedicado sus 59 años de vida a los negocios y había acumulado un montón de dinero, negocios, muchos millones. Sin embargo, en la última etapa de su vida había descubierto con dolor que era incapaz de comunicarse y de cultivar relaciones cercanas, y ahí estaba tratando de ofrecer una fuerte suma de dinero por tener al menos un animalito que pudiera pronunciar unas palabras dirigidas hacia él. Alguna vez alguien dijo que la soledad es la peor de las enfermedades y el fondo más profundo de la condición humana.
La soledad es la peor de las enfermedades y el fondo más profundo de la condición humana. Y aunque esas palabras no están en la Biblia, hermanos, reflejan de alguna manera algunas de las observaciones que el autor de nuestro libro hizo en el capítulo que vamos a ver el día de hoy. Aunque es cierto que hay momentos de soledad que pueden resultar positivos para ustedes, para mí, y nadie puede negar que la condición de vida, no momentánea, sino una vida de soledad, es una de las adversidades más duras que el ser humano puede enfrentar. No estoy hablando de esa soledad positiva que, por ejemplo, los cristianos y muchas otras personas buscan para la reflexión, o los creyentes buscamos para hablar con el Señor, para orar. No estoy hablando de esa soledad buena, vamos a llamar. Tampoco me refiero a esa soledad que las personas que son más introvertidas necesitan para recargar su pila social, aislándose algunas horas al día, porque así los diseñó Dios. No estoy hablando de esa soledad. Estoy hablando de esa soledad que resulta prolongada, involuntaria, dolorosa, a veces injusta e incluso incomprensible. Esa soledad terrible no es algo que deja exentos a los creyentes. Son muchos los hermanos en la fe que tienen que enfrentar una vida sin compañía, o una etapa de su vida de mucha soledad, sin la ayuda que les gustaría tener, sin la ayuda que necesitan. Ni siquiera los que sirven al Señor, como vamos a descubrir el día de hoy, ni siquiera los hombres de fe, las mujeres de fe, están exentos de experimentar momentos muy solitarios. Creyentes por todo el mundo, y no sería raro pensar que entre nosotros hay creyentes que se sienten que van navegando por la vida completamente solos. Y tienen preguntas como: ¿por qué estoy rodeado de tanta gente, pero no tengo amigos que sean verdaderamente cercanos? ¿Por qué en mi familia todo mundo parece ir, cada quien jalando su propia cuerda, cada quien yendo para su propio rumbo? ¿Por qué el Señor no ha respondido mis oraciones por la salvación de mi cónyuge o de mis hijos? ¿Por qué Dios permitió que mi esposa muriera? ¿Por qué Dios permitió que mi esposo me abandonara? ¿Por qué Dios permitió la traición de mis mejores amigos? ¿Por qué Dios no me ha concedido un esposo o una esposa todavía? En el otro lado de la moneda también hay cristianos que son un poco más solitarios en su personalidad y que no les gusta mucho la vida social, y se preguntan algunas cosas como: ¿por qué tengo que relacionarme con otros cristianos? ¿De veras Dios quiere que yo tenga una relación cercana con la gente de la iglesia a donde voy? ¿No podría simplemente seguir a Cristo yo solo y no tener que considerar a otras personas y a otros creyentes? Y aunque el autor de Eclesiastés no escribió acerca de los cristianos y de iglesias, la sabiduría con que Dios inspiró al autor de nuestro libro tiene una valiosa enseñanza para cada uno de nosotros hoy, como individuos, como familia, y también como cristianos y como miembros de una iglesia. La sabiduría que encontraremos va a poder reflejarse y hallar aplicación en todo tipo de relaciones, en todo tipo de personas que están escuchando. Así que vayamos y descubramos qué es lo que el Señor tiene para nosotros a través de la pluma del predicador de este libro, hablándonos de la soledad en la vida bajo el sol. Eclesiastés capítulo 4. Así dice el Señor: entonces yo me volví y observé todas las opresiones que se cometen bajo el sol. Vi las lágrimas de los oprimidos y no tenían quien los consolara. En mano de sus opresores estaba el poder y no tenían quien los consolara. Así que felicité a los muertos, los que ya murieron, más que a los vivos, los que aún viven. Pero mejor que ambos está el que nunca ha existido, porque nunca ha visto las malas obras que se cometen bajo el sol. He visto que todo trabajo y toda obra hábil que se hace es el resultado de la rivalidad entre el hombre y su prójimo. También esto es vanidad y correr tras el viento. El necio se cruza de manos y devora su propia carne. Más vale una mano llena de descanso que 2 puños llenos de trabajo y correr tras el viento. Entonces yo me volví y observé la vanidad bajo el sol. Había un hombre solo, sin sucesor, que no tenía hijo ni hermano,
Sin embargo, no tenía fin a todo, no había fin a todo su trabajo. En verdad, sus ojos no se saciaban de las riquezas y nunca se preguntó: ¿para quién trabajo yo y privo a mi vida del placer? También esto es vanidad y tarea penosa. Más valen dos que uno solo, pues tienen mejor pago de su trabajo, porque si uno de ellos cae, el otro levantará a su compañero. Pero ay del que cae cuando no hay otro que lo levante. Además, si dos se acuestan juntos, se mantienen calientes, pero uno solo, ¿cómo se calentará? Y si alguien puede prevalecer contra el que está solo, dos lo resistirán. Un cordel de 3 hilos no se rompe fácilmente. Mejor es un joven pobre y sabio que un rey viejo y necio que ya no sabe recibir consejos, porque ha salido de la cárcel para reinar, aunque nació pobre en su reino. He visto a todos los vivientes bajo el sol apresurarse a ir junto al joven sucesor que lo reemplaza. No tenía fin la multitud de todos los que lo seguían, y ni aun los que vendrán después estarán contentos con él. Pues también esto es vanidad y correr tras el viento. Para desglosar las palabras de este cuarto capítulo de Eclesiastés, vamos a considerar 3 preguntas a lo largo del sermón. Puedes anotarlas si estás tomando nota. La primera pregunta que vamos a abordar es: ¿qué evidencias nos muestra el predicador en estas líneas de que la vida es solitaria? Hay 4 evidencias que él nos va a mostrar de que la vida es solitaria, y vamos a verlas una por una al inicio. En segundo lugar, vamos a ver qué realidad enfrentamos ustedes y yo el día de hoy con respecto a la soledad que aquí se nos describe. ¿Cuál es la realidad que nosotros enfrentamos? Y finalmente vamos a considerar qué solución nos provee el Evangelio de Cristo. Si verdaderamente la vida es solitaria, si eso nos afecta a nosotros en nuestros días, ¿qué solución nos provee el Evangelio de nuestro Señor? Espero que al ir respondiendo estas 3 preguntas, tu corazón y el de cada uno aquí sea convencido de la siguiente verdad, y es que Cristo ha provisto para nosotros la compañía y la ayuda que necesitamos. Cristo ha provisto para nosotros la compañía y ayuda que necesitamos. Así que vamos a comenzar con la primera pregunta: ¿qué evidencias nos muestra el predicador a lo largo de estas líneas de que la vida es solitaria? Quizás notaste que hay 4 escenarios, 4 ocasiones que él dice: vi debajo del sol lo siguiente. Cada uno de estos 4 escenarios nos muestra la crudeza de la soledad en la vida humana, o lo que él llama la vida debajo del sol. La primera de sus observaciones, o la primera de sus evidencias, es que hay soledad por causa de la injusticia o de la opresión, como él lo llama. Hay soledad por causa de la injusticia. Esa es la primera de sus evidencias. Verso 1: vi las lágrimas de los oprimidos sin que tuvieran consolador. Hermanos, ustedes y yo sabemos que hay muchos lugares, muchas situaciones en donde la injusticia, la opresión, la maldad ocurren. Una corte, las calles, los barrios bajos de las ciudades, una cárcel. Hay opresión. Sin embargo, también en algunas familias, dentro de las paredes de los hogares, hay opresión hasta en algunas iglesias. Pero el texto no nos especifica en qué lugar es que el predicador, el autor de Eclesiastés, llegó a esta conclusión. De hecho, no deberíamos entender que esta fue una observación única, porque sabemos que este libro está lleno de lo que él observó y lo que él concluyó a lo largo de toda su vida. Y lo que nos dice el verso 1 respecto a la soledad es que los oprimidos con mucha frecuencia se hallan solos en este mundo. Injusticias se cometen y no hay quien brinde consuelo a las víctimas que fueron afectadas. Ustedes y yo somos testigos de eso todos los días mirando las noticias. Una de las cosas que más escucharás en los noticieros es corrupción e impunidad, injusticia e impunidad. No solamente quizás has sido testigo, quizás has sufrido la injusticia en carne propia o con alguien muy cercano a ti.
Al mirar esta injusticia, al mirar esta evidencia de que hay soledad, porque con frecuencia se cometen injusticias y las personas oprimidas no tienen ayuda ni consuelo, la conclusión del predicador en los versos 2 y 3 es que si la vida se mide por las opresiones, por las injusticias y las lágrimas de las personas en desamparo, entonces, dice él de manera trágica, entonces los muertos están mejor que los vivos. Si esto es el único parámetro, los muertos se la pasan mejor que los vivos. Y los que nunca han nacido, los que ni siquiera han existido, son los más privilegiados, porque nunca han tenido que ver ni experimentar en carne propia la soledad y la injusticia. No han podido saber lo que es estar completamente solo. Es brutalmente trágico, pero brutalmente cierto, hermanos. Si la vida fuera blanco y negro, si la única medida son las lágrimas y las risas, entonces es realidad, sería mejor nunca existir, porque en este mundo caído, distorsionado por el pecado, escuchen bien, nadie, ni siquiera los hijos de Dios, escapan de la injusticia, ni de las lágrimas y la soledad que en ocasiones produce. Así que miramos su conclusión de que la vida es solitaria por causa de la injusticia, las opresiones, y tenemos que aceptar, Salomón tiene razón, el Eclesiastés está en lo cierto. Sin embargo, el escenario de los oprimidos sufriendo injusticias no es el único escenario, es apenas el primero. Pues a partir del verso 4 él nos muestra una segunda evidencia de que la vida es solitaria. Número 2, hay soledad por causa del éxito y del afán. No solamente las injusticias producen soledad, incluso las personas exitosas, esforzadas y afanadas en su trabajo, llegan a vivir solitariamente. Versos 4 al 6. Parece bastante lógico la primera evidencia. Ok, entendemos que hay injusticia, entendemos que hay abusos y las víctimas sufren y quedan solas. Pero seguramente esto no debería afectar a las personas talentosas y exitosas. Sin embargo, el predicador nos dice en el verso 4, he visto que todo trabajo, toda obra hábil que se hace, es decir, los trabajos bien hechos, las personas que alcanzan éxito por sus habilidades, llegan ahí a costa de las rivalidades que se forjan a lo largo del camino con los que les rodean. Y también tiene sentido. Estoy seguro que ustedes han descubierto que a muchas personas no les gusta que su vecino, su compañero sea más talentoso que ellos. No estoy hablando de ustedes, no se preocupen, pero es algo frecuente. A la gente no le gusta que el de al lado tenga más resultados. Como alguien dijo, nos gusta que los demás estén bien siempre que no estén mejor que nosotros. Incluso la mayoría de la gente sin Cristo, y debo decir sinceramente, también algunos cristianos acaban viendo como un enemigo, como un rival, aquel que tiene un poco más de éxito que ellos. Pero ojo, lo que nos sorprende es que a la vista del autor, aquí el hombre solo, el hombre solitario, exitoso pero solitario, no es una víctima de la envidia de sus vecinos, no es una víctima de la envidia de sus competidores. Según el verso 6, este hombre es el responsable de su propia soledad, porque dice ahí, tiene las manos ocupadas, llenas de trabajo. En otras palabras, lo único que persigue en su vida es el trabajo. Su habilidad y su éxito, según el predicador, dice, son solamente vanidad y correr tras el viento. Él trabaja y trabaja y trabaja, y por más que se esfuerza, piensa que nunca ha alcanzado lo suficiente. Vive para su trabajo. Así que su segunda conclusión al mirar esta evidencia, él dice que si juzgamos la vida solamente pensando en los afanes y las rivalidades que nos produce el éxito, llevándonos a vivir vidas solitarias, entonces, dice él, mejor te sería tener un puño vacío, tener la mitad de lo que has ganado, con tal de tener un poco más de descanso. Y obviamente, teniendo más descanso y menos afanes, posiblemente tener a tu lado
personas cercanas en vez de enemigos. Llegamos hasta aquí y cada vez parece tener más sentido las palabras del predicador que escribió este libro. Los oprimidos sufren soledad. Y aunque injusto, pero también parece lógico que la gente que se afana en la productividad y en el éxito, dedicando 100% al trabajo, pues muchas veces acabará sola. El predicador no nos ha dado buenas noticias hasta ahora, y es así como llegamos a la tercera evidencia que él nos presenta. Y es la más extensa de todas, y estoy seguro que es la más conocida por todos nosotros. Su tercera observación, después de decirnos que la vida es solitaria por las injusticias, es solitaria por los afanes y el éxito, ahora nos dice en tercer lugar que también hay soledad por causa de los bienes materiales, incluso en la familia. Y esto se extiende desde el verso 7 al verso 14. El ejemplo que él nos pone, o lo que él vio, es específicamente un hombre inmensamente rico. Sus ojos, dice, no se sacian de las riquezas. Es decir, este hombre podía darse todos los lujos que deseaba, pero no tiene ni heredero, ni hermano, ni nadie a quien llamar familia. No tiene con quién disfrutar sus riquezas, ni a quién dejarle cuando él muera todo lo que posee. Aunque es externamente un rico, podría parecernos tan diferente del oprimido, tan diferente del hombre que tiene que afanarse todos los días para conseguir el éxito. La realidad es que aunque externamente el rico puede parecer muy diferente, a los ojos de la soledad todos los hombres son iguales. Todos los tres que hemos visto hasta ahora, todos se encuentran sin compañía, sin ayuda, sin consuelo. La conclusión de esta tercera observación es la más larga, pero tiene una diferencia muy, muy importante que yo espero que ustedes noten. Ahora, su conclusión tiene una nota, tiene un tono positivo que las primeras dos no tuvieron. Mira su conclusión al ver al millonario sin familia, verso 9: más valen dos que uno solo, pues tienen mejor remuneración de su trabajo. Además, si dos se acuestan juntos, se mantienen calientes, pero uno solo, ¿cómo se calentará? Porque si uno de ellos cae, verso 12: y si alguien puede prevalecer contra el que está solo, dos lo resistirán. Un cordel de 3 hilos no se rompe fácilmente. Esta conclusión está justo al centro del discurso de este capítulo. Y parece todo lo contrario a las primeras conclusiones que sonaban tan trágicas y fatalistas, diciéndonos nadie escapa de la vida solitaria. Pero ahora el predicador responde con algo que suena como una solución, suena como una posible vía para evitar la soledad. No funcionaría solo para los ricos, sino también para los oprimidos y posiblemente para los que se han afanado constantemente en alcanzar el trabajo hábil. Y la solución que él nos dice es: mejores son dos que uno. Es mejor estar acompañado que estar solo. ¿Hay soledad por las opresiones? Claro. La vida que existe bajo el sol es injusta, como ya vimos. Pero si tienes la ayuda del otro, dos lo resistirán. Dos resistirán al que prevaleció contra uno solo. Y si fueran tres, dice aquí, no van a ser vencidos fácilmente. ¿Hay soledad debido a las rivalidades en el trabajo? Por supuesto que sí. Pero cuando llegamos al verso 9, parece que no es una sentencia absoluta. Ahora nos dice que más valen dos que uno solo, porque pueden ser mejor recompensados, incluso en su trabajo que se afanan. ¿Hay soledad incluso al seno de una familia, incluso una familia con muchos recursos? Claro, el predicador dice que así sucede. Pero es mucho mejor, dice él, hay una puerta de salida. Es mejor si tienes un matrimonio formado de un pacto fiel, un cónyuge que dé calor a tu cuerpo, que abrace tu alma y te ayude a crecer. Mis hermanos, en esta amplia sección, Dios nos muestra por medio de la pluma del predicador las ventajas, las bendiciones que podemos tener al procurar ayuda y compañía,
al tener esta iniciativa de no esperar que las personas lleguen a nosotros, sino nosotros mismos tomar la iniciativa de rodearnos de personas que sean cercanas a nosotros. Aunque el predicador comenzó mostrando el lado crudo de la soledad y las conclusiones trágicas que puede asumir nuestra mente en los momentos solitarios, sobre todo si no consideramos al Señor en los momentos de soledad. Sin embargo, ahora el predicador nos muestra el otro lado de la moneda. La visión sabia que Dios desea que tú tengas y que yo tenga. Y esa visión es: no deberíamos simplemente resignarnos a una vida solitaria, nadie, sino que deberíamos ser intencionales en buscar la ayuda y compañía que Dios tiene para nosotros. En otras palabras, aunque la soledad y sus causas son reales, y cuando llegan son crudas, son duras, hay indicios en la palabra de Dios de que este Dios verdadero que gobierna la vida bajo el sol puede darle a su pueblo la compañía y la ayuda que nosotros necesitamos. Dicho eso, el capítulo 4 podría terminar ahí, con finalmente la llegada de unas palabras alentadoras, positivas. Qué mejor que aquí acabar el capítulo. Pero irónicamente no fue así. Hay una cuarta y última observación que el predicador hace, y sorprendentemente no es positiva. Vuelve a ser oscura, vuelve a ser trágica. Su cuarta evidencia o observación es que también hay soledad para los que tienen poder y autoridad. Esto hay en los versos 15 al 16. También hay soledad para las personas poderosas e influyentes. El capítulo comenzó diciéndonos que las personas con poder con frecuencia son los causantes de la opresión de los débiles. Dice: ahí vi la mano de los que tienen el poder, y luego a los oprimidos que no tienen quien consuele. Pero ahora quedamos al final del capítulo sorprendidos al escuchar que incluso las personas poderosas, incluso los reyes como el que se nos cita aquí, que con frecuencia causan las desgracias de otros, ellos también están condenados en muchas ocasiones a una existencia solitaria. Y por ejemplo, dice el autor, vean al gobernante que sube al trono. Al comienzo tiene muchas simpatías, pero es cuestión de tiempo que las cosas cambien y las sonrisas y los aplausos se transforman en reclamos y traiciones. Dice: cuando es joven el rey tiene una multitud a su lado, pero pasa el tiempo y nadie está contento con él. Esta es la vida bajo el sol. Ni siquiera los reyes y poderosos pueden escapar de enfrentar las dificultades de la soledad. Y así, sin más, el capítulo termina. Y es donde uno se pregunta: ¿y esto qué tiene que ver con nosotros? Así llegamos a la segunda pregunta que vamos a responder. ¿Qué realidad es la que enfrentamos ustedes y yo en el año 2026 respecto a la soledad? Bueno, la realidad es que hasta ahora nadie de nosotros puede contradecir al predicador en su afirmación de que la vida bajo el sol puede tener momentos, a veces muy largos, de profunda y dura soledad. Tampoco podemos decir que los cristianos, los hijos de Dios, quedamos fuera de esta ecuación y que quedamos exentos de este mal. No, mis hermanos, quienes seguimos a Cristo vivimos, escuchen bien, vivimos bajo el mismo sol que el predicador hace 3000 años, y vivimos bajo el mismo sol que el resto de la humanidad que enfrenta la crudeza de la soledad. Cuando vamos a las páginas de la Biblia a mirar la historia del pueblo de Dios, lo que hallamos es una larga lista de nombres, varones y mujeres, jóvenes y viejos. Fueron fieles al Señor, amaron a Dios, soportaron sin embargo una gran cantidad de dificultades, adversidades. Y entre todas esas adversidades, una de las más duras, una de las más dolorosas que Dios permitió fue la adversidad de la soledad. Piensa por un momento en José, segregado, rechazado por sus hermanos, luego vendido, luego enviado a una cárcel injustamente, viviendo lejos de su padre, lejos de su familia, exiliado en otro país.
Piensa en Moisés, rechazado por los egipcios, rechazado por los judíos. David, teniendo que fingirse loco en una tierra extranjera, huyendo por más de 10 años, con una promesa de Dios, pero ninguna evidencia de que llegaría a ocupar el lugar y las personas que le ayudarían para cumplir su llamado. Jeremías, entregando su mensaje profético con fidelidad por 40 años, pero 40 años también llorando por el rechazo de sus compatriotas a causa de las palabras que él tenía que hablar. Piensen en Pablo, el hombre que escribió la mayor parte de nuestro Nuevo Testamento, un hombre sumamente fiel a Dios, valiente, pero escribe su última carta a Timoteo desde una cárcel diciendo: todos me han abandonado. ¿Y qué tal de las mujeres? Como por ejemplo Lea, la primera esposa de Jacob, entregada como mujer a su esposo mediante el engaño de su padre y sintiendo toda su vida que su marido no la amaba a ella, a quien él amaba era su hermana. Piensa en Ana, menospreciada por la sociedad y parece que por la gente más cercana a ella, porque no podía tener hijos. Y piensa en María, la madre de nuestro Señor Jesucristo, señalada por la sociedad como una mujer que se había casado tras cometer lo que ellos pensaban que era un pecado, muy posiblemente, como se cree, teniendo que vivir una viudez temprana, dado que no hallamos rastro de José en los años de la edad madura de María. Escuchen, familia, seguir a Cristo, seguir al Señor no te garantiza a ti o a mí tener una vida completamente llena de puros momentos felices, rodeados de personas bonitas y buenas que nos aman, que siempre tienen buenas cosas para nosotros. No, mis hermanos, ustedes deben saber la realidad. Seguir a Cristo, servir a Cristo puede incluir momentos solitarios, temporadas solitarias, algunas de ellas sumamente dolorosas, como seguramente algunos de ustedes han comprobado. Seguir a Cristo puede llevarnos a enfrentar desde la indiferencia hasta el odio de personas ajenas o de personas muy cercanas a nosotros. Sin embargo, yo quiero hacer aquí un alto y voltear la moneda, porque estoy sumamente seguro que este pasaje no está puesto aquí en la Biblia para que ustedes y yo nos lamentemos diciendo: ay, sí, es verdad, Salomón, tú sí nos entiendes acerca de la vida solitaria. Este pasaje no está ahí para que nos llenemos de autocompasión. Hermanos, ustedes y yo debemos salir esta mañana de aquí conscientes de que vivimos en medio de una cultura altamente individualista que nos arroja a vidas solitarias que nosotros procuramos. Esta cultura en la que vivimos está provocando a nuestra ciudad, a nuestras familias, a nuestra persona, a nuestras iglesias, vivir cada vez más aislados unos de otros. Esta cultura individualista hace, por ejemplo, que cada vez sea más difícil convivir como familia. Siempre tenemos la tentación en nuestra mano derecha para quitar el bloqueo de la pantalla y rodeados, sentados a la misma mesa, aislarnos. Estamos cada vez más conectados a través de la tecnología con personas que están lejos, personas que ni hemos conocido personalmente, pero cada vez más alejados de los que están a 1 metro de distancia de nosotros. Papás y mamás que están aquí, si tú eres un cristiano que hay evidencia en tu vida de Cristo, estoy seguro que tú deseas que tus hijos sean parte de la iglesia cuando ellos, conforme vayan creciendo. Seguramente quieres que entiendan tus hijos que el cristianismo no es un llamado a ir solitos a la iglesia una vez a la semana, sino que el cristianismo es un llamado a ser parte de una familia, una vida comunitaria. Quienes somos padres y somos creyentes, quisiéramos que nuestros hijos crezcan también con una fe viva en Cristo y ha causado por eso, vean el valor de la familia cristiana, de la familia en la fe. Que ellos puedan rendir cuentas voluntariamente, sí, a sus padres, pero también a otros hermanos en Cristo, quienes puedan aconsejarles, quienes puedan guiarles. Y por supuesto,
Si eres un papá creyente, estoy seguro que deseas que tus hijos pidan consejo, vengan por ayuda antes de pecar y no después de pecar cuando ya hay problemas. ¿A poco no te gustaría eso? Por supuesto que nos gustaría. Pero escúchenme, papá, si somos sinceros, aunque deseamos todas estas cosas buenas para nuestros hijos, nosotros mismos, los adultos, batallamos para buscar ayuda. Batallamos para buscar el consuelo y batallamos para integrarnos a la familia de Dios como Él nos ha enseñado. Tal como la palabra de Dios nos muestra, quizá los adultos hemos acabado solos en nuestro pequeño mundo, quizás a causa de aflicciones e injusticias, pero también quizás por los afanes con que vivimos de nuestro trabajo o negocio. ¿Cuántos cristianos viven completamente aislados, argumentando que viven así porque tienen que trabajar de sol a sol para sostener a su familia? Y posiblemente tu intención sea real, pero también podría ser real que no has comprendido que lo que tu familia más necesita es un padre, una madre presentes con una fe viva en Cristo para poder amarles y guiarles como ellos necesitan, aunque carecieran de 2 o 3 cosas materiales. Hermanos, venir a la iglesia no nos hace personas con relaciones sanas automáticamente. Hay personas de fe que aman al Señor, conocen la palabra de Dios, saben de la Biblia, pero al mismo tiempo son personas completamente solitarias, de las más solitarias que puedes conocer. A veces les enseñamos, cuando compartimos con personas no creyentes, y les decimos que el evangelio, que Cristo puede restaurar sus familias y relaciones. Pero escúchenme bien, es posible que nuestras propias relaciones familiares como cristianos están descuidadas y requieren ser restauradas. Así que al darnos cuenta que el predicador y sus palabras son vigentes para nosotros, son relevantes para nosotros, ahora debemos llegar a responder la tercera pregunta: ¿qué solución tiene el evangelio para nosotros? Tercera pregunta: ¿qué solución nos provee el evangelio? Bueno, tú debes saber que desde el Edén, Génesis 1, Dios proveyó compañía, Dios proveyó ayuda perfecta para los humanos que Él creó en aquel lugar. Apenas llegamos al capítulo 2, solo se nos dice que están Adán y Eva. De hecho, primero solo Adán. Y una de las frases más impactantes de estos capítulos es la siguiente, dicha por Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Hasta ahora se nos ha dicho todo lo que Dios ha hecho es completamente bueno, bueno en gran manera. Pero casi inmediatamente Dios mismo dice: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. De manera que hombre y mujer se complementaban mutuamente. Además, Dios tenía comunión con ellos. Pero llegamos a Génesis 3 y hemos dicho repetidamente en esta serie que el mundo caótico y trágico que nos describe Eclesiastés es el mundo bajo el sol de Génesis 3. Así que si todas las observaciones del autor de este libro han resultado ciertas, diciéndonos que la vida es solitaria, hay una sola razón: Génesis 3. El pecado entró a la humanidad y quebrantó la relación entre el hombre y la mujer, y también quebrantó la relación entre Dios y el hombre. Apenas llegamos a Génesis 4 y comenzamos a ver los estragos del pecado. Un hombre mata a su hermano con sus propias manos. Parece que tiene sentido. El pecado ha destruido todas las relaciones, imponiendo una sentencia de soledad tarde o temprano a cada persona en la creación. Una soledad en un sentido horizontal unos con otros, pero también imponiendo una sentencia de soledad separados de Dios verticalmente. Pero la historia no tenía por qué continuar así. La razón de por qué hay una vía de escape es que Cristo vino para terminar y acabar con esa sentencia de soledad y vacío en el corazón de los seres humanos. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo Cristo rompe la sentencia de soledad? En primer lugar, restaurando la comunión entre Dios y el pecador arrepentido. Cristo vino para restaurar la comunión que había entre Dios y los hombres.
Y eso solamente puede suceder cuando el pecador se arrepiente y viene para reconciliarse por medio del sacrificio de Cristo. De manera que el hombre que se ha reconciliado con su Creador, con su Padre por medio de Cristo, escuchen bien, nunca estará solo, nunca más. Miren las palabras que Jesús habló en Mateo capítulo 28, verso 20. Esas son sus últimas palabras antes de ascender resucitado a los cielos. Recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días hasta el fin. Hermanos, amigos, este no es el Salvador que murió nuestros pecados, que nos dio una vida nueva, pero nos dejó ahí perdonados, transformados, pero solos. No, Señor. Este Salvador es el que dijo que jamás nos dejaría solos, y por ello Él hizo una promesa. Jesús prometió a sus discípulos que si Él se iba, como efectivamente sucedió en Mateo 28, Él les enviaría un consolador, un ayudador, el Espíritu Santo, que estaría siempre con cada uno de sus discípulos. Juan capítulo 14, versos 16 al 18. El pasaje es más extenso, puedes leerlo en casa, pero por cuestión de tiempo leeremos solo estos 3 versos. Dice Jesús: entonces yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Hermanos, esta es la preciosa promesa del Espíritu Santo hecha por nuestro Señor Jesucristo para ti y para mí. Pero además de la promesa de que nunca estaríamos solos porque el Espíritu Santo está con nosotros, hay una segunda forma en que Cristo rompe con esta sentencia de soledad. Y esta segunda forma es proveyendo una familia espiritual para nosotros. Proveyendo una familia espiritual para nosotros. Esta familia es la iglesia. Escucha muy bien, Cristo te ha unido a Él, pero también te ha unido a su familia espiritual. Esta no es una opción, es parte integral del paquete de tu salvación, si así pudiera llamarlo. En otras palabras, no es una opción si caminas solo o caminas con otros. No, Dios te ha dado una sola manera de vivir la vida cristiana, y es en familia junto a otros. No necesariamente tu familia de sangre, aunque todos oramos y procuramos la salvación de nuestros hermanos de sangre, nuestros padres, nuestros hijos, a quienes amamos profundamente y vemos como una bendición de Dios. Pero en la misma forma vemos la realidad de la familia espiritual. Y debemos saber que el Señor desea que tú y yo procuremos una relación estrecha con esta familia. Escúchenme, hermanos, amigos, la iglesia no es un edificio, no es una institución, no es una asociación. La iglesia son las personas imperfectas, por cierto, pecadores perdonados, lavados por gracia, igual que tú, igual que yo, en el proceso de ser más como Cristo, igual que tú, igual que yo. Una familia que tú necesitas y que te necesita también. Esa es la segunda razón por la que un creyente jamás estará solo, jamás estará sin ayuda. Ahora, pensando en cómo Cristo nos provee, como ya dijimos, un consolador, pero también nos provee una familia espiritual. Permítanme compartir con ustedes, para terminar el sermón, 3 cosas que debemos aplicar para recibir esta ayuda y consuelo. 3 aplicaciones que nos van a ayudar al buscar, al procurar esta ayuda y consuelo que Cristo ha provisto para nosotros. Al mirar Eclesiastés 4, recuerda, en primer lugar, recuerda que no estás solo. Recuerda que no estás solo. El Espíritu Santo está contigo en todo momento. No hay un solo segundo, un solo minuto donde el Espíritu Santo te sea quitado. Hermanos, presten atención. Yo me temo que en muchas ocasiones
Las iglesias donde predicamos fielmente la palabra de Dios, donde procuramos nuestras vidas y nuestra enseñanza sean una sana doctrina y un vivo ejemplo de la palabra, en ocasiones hemos sobrereaccionado a los abusos que se han cometido en nombre del Espíritu Santo. Es como si hubiéramos tirado al niño junto con el agua sucia donde lo bañamos. Es verdad que debemos desechar la herejía, pero no deberíamos despreciar la realidad del Espíritu Santo, la vitalidad espiritual que Él provee para nuestras vidas. Debemos rechazar las falsas manifestaciones del Espíritu Santo que tanto daño han hecho a la iglesia de Cristo. Pero escuchen, debemos abrazar y debemos procurar la llenura real y continua del Espíritu Santo que nos fue prometida para caminar con Cristo cada día. Mira lo que la Escritura dice acerca del Espíritu Santo. Él nos recuerda las palabras de Cristo, Juan 14, 26. Él nos enseña también todas las cosas. Romanos 8, 26 dice que Él es quien nos ayuda en nuestra debilidad y nos enseña a orar como conviene. Además, dice el libro de Efesios capítulo 1, Él es la garantía de la herencia de nuestra redención. Y acabamos de leer, Él está con nosotros y está en nosotros siempre. La pregunta no es si lo sabes. La pregunta es, ¿valoras la compañía y la ayuda del Espíritu Santo? La pregunta no es si crees teológicamente que el Espíritu Santo es real y está contigo. La pregunta es, ¿procuras y buscas continuamente su dirección y su consuelo? Hermanos, todos ustedes en algún momento han sido tratados con indiferencia por alguien, por alguna persona. Alguien llega donde tú te encuentras, saluda a todos, se acerca a todos menos a ti. Por alguna razón que desconoces, esa persona actúa como si no existieras. Hermanos, así exactamente es como muchos de nosotros tratamos al Espíritu Santo. Él está ahí todo el tiempo, pero para muchos es como si Él no existiera. Así que nuevamente el punto no es si sabes o crees en Él, sino si realmente has visto al Espíritu Santo como el primer consuelo que tú necesitas, como el primero listo para brindarte ayuda, porque fue prometido que Él estaría contigo desde el día 1 que Cristo nos salvó. En esta vida podrás quedar solo por injusticia, sí. Podrías ser rechazado o visto con envidia, muy posiblemente. En esta vida podrás experimentar el abandono de familia o amigos, sí, es posible. Pero lo que nunca jamás podrá suceder es que tu Señor abandone a los que Él prometió acompañar, ayudar y consolar por medio de su Espíritu. Recuerden, Cristo nos ha provisto por medio de su Espíritu la compañía y ayuda que necesitamos. Así que recuerda, no estás solo. En segundo lugar, sé humilde y pronto para pedir ayuda a otros. Sé pronto y humilde para pedir ayuda a otros. En la familia espiritual que Dios nos ha dado, debemos sentir libertad para reconocer que todos, absolutamente cada uno de nosotros, pasamos por momentos difíciles. Quizás estás luchando espiritualmente, estás enfrentando tentación, dudas o luchando con un pecado en soledad. Quizás la lucha que te tiene batallando en solitario es física, una enfermedad, escasez material, o quizá tu lucha sea emocional. Estás batallando con enojo profundo, falta de perdón o tristeza. Quizás haya personas aquí que están viviendo una temporada de profunda depresión. En cualquiera de todas estas situaciones, hermanos, familia, debemos aprender a pedir ayuda para nuestra alma. En ocasiones Dios la enviará sin que tú busques ayuda, pero hermanos, no esperes que eso suceda el 100% de las ocasiones. Abandona tu orgullo y pide ayuda, pide oración, consejo, enseñanza, según sea el caso de lo que tú necesites. Yo soy pastor de esta congregación desde hace casi 20 años. En su gracia el Señor me ha permitido levantar a otros pastores y enseñar y aconsejar a muchas personas constantemente. A muchos de ustedes he tenido el gozo, el privilegio de hacerlo. Pero si algo tengo claro
a pesar de todas estas cosas buenas que el Señor me ha permitido hacer, es que yo mismo necesito ayuda y cuidado de otros. A lo largo de los años como pastor, yo he tratado de ser muy abierto con mis luchas, necesidades, cuestiones de salud, luchas personales, no solo comentándolas con mentores o pastores amigos, sino también tratando de abrirme con la congregación, con los miembros de mi iglesia. Muchos miembros de la congregación han oído de mis propios labios en los últimos años que he tenido una lucha con la ansiedad. A veces, como esa preocupación pecaminosa que todos enfrentamos al no confiar plenamente y estar preocupados. Pero en el último año ustedes, o al menos muchos de ustedes, han escuchado de mí que esta ansiedad ha tenido momentos de una lucha verdaderamente intensa, que en momentos ha afectado la claridad de mi mente, mi ánimo, y ha requerido ayuda médica. Y una de las cosas que más agradezco es el haberlo podido compartir con un montón de ustedes. Una de las razones por las que yo he decidido hablar de esto uno a uno, pedir oración, incluso platicarlo desde el púlpito en un par de ocasiones, es para subrayar que la iglesia de Cristo, todos, sin excepción, somos personas en necesidad, y que hablar de nuestra necesidad puede ayudar a otros cuando el Señor nos ayuda. Muchas veces esa ayuda de Dios viene por medio de las manos o de los labios, o de la ayuda, del consuelo de nuestros hermanos en la fe. Escuchen bien, hermanos, no necesitamos parecer que lo sabemos todo, que lo soportamos todo, que lo controlamos todo. No, simplemente, ¿por qué? Porque no es así. Fuimos diseñados para recibir ayuda, para pedir ayuda, para necesitar compañía y consuelo. Y es posible que al menos uno de los planes de Dios en medio de tu tiempo de soledad sea hacerte crecer en humildad para pedir ayuda, consejo, oración a cristianos iguales que tú, o quizás un poco más sabios que yo, más experimentados que nosotros. Así que sé humilde para pedir ayuda, porque Cristo ha provisto por medio de su familia la compañía y ayuda que ustedes y yo necesitamos. Así que número 1, recuerda que no estás solo. Número 2, sé humilde para pedir la ayuda de otros. Y número 3, considera que Dios usará la soledad para cumplir su propósito en ti. Considera que Dios usará la soledad para cumplir su propósito en ti. En 1660, hace buena cantidad de años, el predicador y escritor inglés John Bunyan fue encarcelado. Para ese momento él no era ningún hombre famoso como lo es hoy en día. Tampoco era un predicador renombrado. Tenía 32 años, era un predicador de un pequeño grupo de personas, pero fue arrestado por no ajustarse a los lineamientos que la monarquía había establecido para que los clérigos pudieran predicar el evangelio. El encarcelamiento duró 12 años, separado de su esposa, de sus hijos, de su congregación, y fue particularmente doloroso el estar alejado de su pequeña hija primogénita Mary, que era ciega. En aquella celda, Bunyan experimentó una soledad muy, muy profunda, separado de todas estas personas que amaba, separado de la vida al aire libre que tanto amaba. Le ofrecieron estar de vuelta con sus seres queridos a cambio de la simple promesa de no predicar. Así que espero que anticipas la respuesta de este hombre de Dios. Se negó a salir de la cárcel creyendo que obedecer a Dios era más importante que su soledad. Esa cárcel, a pesar de su obediencia, pudo convertirse en una tumba. Pero saber que Dios no lo había dejado solo fue lo que transformó aquel calabozo en el taller divino donde se escribió el libro cristiano más leído de toda la historia después de la Biblia. Millones de personas han sido bendecidos con el libro del progreso del peregrino que Bunyan escribió en aquella celda durante esos 12 años. Hermanos, cito esta historia para recordarte que es por la obra del Espíritu Santo en los momentos de soledad que ustedes y yo podemos afirmar: Cristo ha provisto para mí la compañía, el consuelo que yo necesito.
Quizás algunos de ustedes ahora mismo se hallan en medio del valle más oscuro y solitario que han caminado a lo largo de su vida, personal o familiar o laboralmente. Pero esta mañana la palabra de Dios está recordándote: no estás solo, mi espíritu está contigo. No te he dejado huérfano, huérfana ni un solo momento. Familia, amigos, el Señor está con ustedes, no los dejará. Él es su ayudador, Él es su consolador. Además, Él ha provisto una familia para ti. Y finalmente, el Señor obrará su propósito aún a pesar, aún en medio de la soledad y valle difícil, para mostrarte una verdad. Cristo ha provisto para nosotros, para ti, mujer sola, para ti que no conociste a tu papá o a tu mamá, para ti que estás enfrentando la traición o el abandono, el descuido, la indiferencia. Dios ha provisto para ti como hijo de Dios la compañía y ayuda que necesitas. Padre, damos gracias por tu palabra. Damos gracias por la realidad de que estás con nosotros y en nosotros. Si bien no podemos negar la realidad de lo duro de la soledad en medio de este mundo caído, Señor, también, Señor, hoy abrazamos la verdad de que tú prometiste estar con los tuyos, que tu Espíritu Santo estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y la realidad gloriosa de que aunque nuestra familia en la fe está llena de personas imperfectas y necesitadas como nosotros, Señor, estamos rodeados de personas que serán instrumentos y para las cuales también nosotros seremos vehículos de tu amor, de tu gracia, de tu ayuda y de tu consuelo. Señor, perdónanos por procurar vidas de un cómodo individualismo. Señor, perdónanos por dejarnos vencer, quizás por el rechazo que hemos enfrentado, por el mal testimonio que alguien nos dio o por un maltrato que recibimos. Perdónanos, Señor, porque ese no fue el camino que tú dijiste que debían tomar los que te siguen. Porque si hubiera sido por la indiferencia o por el maltrato o por el rechazo de los que tú amabas, tú no habrías ido a la cruz. Pero fuiste a pesar de que nosotros te rechazamos, nosotros te negamos, nosotros fuimos indiferentes por tanto tiempo, Señor. Ahora permítenos tomar la cruz y seguirte, rechazando y poniendo de lado la vida individualista y la comodidad solitaria, para abrazar, Señor, una vida donde tomemos la iniciativa para buscar tu consuelo y ayuda primeramente, pero también buscar la ayuda y consuelo que provees por medio de nuestra familia en la fe. Lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.